Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, escuchamos atentos la palabra. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro ante él. Los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se había imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores.
cuando tomó sobre él las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 30 respondemos cantando. En tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. En tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos. Mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el oportuno momento. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti.
Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Y entraron ahí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién busca? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién busca? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que esto se vaya. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús les contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado.
Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué? ¿No te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiera traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: Viva el rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa.
Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua. Hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se los entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofas, y María Magdalena.
al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos en rodillas en silencio. Nos ponemos en pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaron de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejaran llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía.
Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hemos llegado al primer día del Tríduo Pascual y celebramos en este día el gran misterio de la pasión y muerte del Señor Jesús. Como el Espíritu Santo había conducido a Jesús al desierto al inicio de su vida pública, así, con su fuerza, con la fuerza del Espíritu, lo ha impulsado a Jerusalén hacia su hora. Hora del encuentro definitivo, hora de la manifestación definitiva del amor de Dios. Y es precisamente el Espíritu Santo el que le da a Jesús la fuerza para mantener la lucha del Getsemaní. Y ese espíritu es el que le da la fuerza para adherirse a la voluntad del Padre, para llegar al final de su camino. Y esto a pesar de su angustia, a pesar que esa terrible angustia ante la muerte le provocara un sudor de gotas de sangre. Es decir, era tal la tensión, es un fenómeno que los fisiólogos han examinado, y es cuando una persona está en una situación límite extrema de angustia ante la muerte por el peligro inminente, puede producir ese sudor de sangre, que es lo que experimenta Jesús, pero sostenido por el Espíritu Santo. Y hoy, esta tarde, nos encontramos ya en el Calvario. Y en este Calvario aparece una escena casi desierta. En el pequeño monte hay 3 cruces. Y abajo de esas 3 cruces hay 2 brazos que se forman en una sola cruz, que son los de María y San Juan. Porque en ese profundo silencio de lo que podemos decir indescriptible, los evangelistas cuentan lo que con palabras humanas se puede transmitir. Y ese profundo silencio es un silencio de un sufrimiento infinito. Y en ese sufrimiento se oye un grito al final de la lectura de la pasión que hemos hecho hoy, cuando Jesús grita y dice: tengo sed. Ese tengo sed nos recuerda el encuentro de Jesús con la samaritana, porque la samaritana le dice eso: dame de beber, porque tenía sed. Y no solo le dio el agua de beber, sino le siguió la revelación de que la sed de Jesús es una sed distinta de la samaritana, porque la sed de Jesús, que es el grito de hoy, es que tiene sed, deseo de la fe de la samaritana, y también tiene ese deseo de la sed de fe de toda la humanidad. De eso tiene sed Jesucristo, y sigue teniéndola. Tiene sed del deseo de nosotros, de que tengamos deseo del agua viva. Al final,
Jesús tiene la sed de sanar a todos con su gracia. Porque por eso dice, tengo sed, pero no es simplemente el agua, sino es una sed infinita que podríamos decir, Jesús tiene sed de darle el sentido a la vida de todos. De eso tiene sed Jesús hoy, de que todos en nuestras vidas, con sus límites, con sus heridas profundas, con las incomprensiones, con las rupturas, con los duelos, con las pérdidas, con los fracasos emocionales, matrimoniales, de noviazgo, de trabajo, económicos. Hay tantas cosas que nos hacen sufrir profundamente. Y por eso Jesús tiene sed de que nosotros le encontremos un sentido a todo aquello que nos pasa, sea feliz o sea triste, porque en Él tiene un significado nuevo toda nuestra vida. Por eso, esta tarde santa, en la hora de la crucifixión y muerte de Jesús, se corresponde con la hora de la máxima fecundidad en el Espíritu, porque parece que es derrota, pero es realmente el momento de la mayor fecundidad de la obra de Jesús, porque es cuando el amor de Jesús llega al culmen. Por eso San Juan lo expresa de una manera maravillosa: nos amó hasta el extremo. Es la forma de traducirlo en castellano, todavía es poquito. Yo siempre les pregunto a ustedes si saben de amores. Con este calor no sé si saben de amores, pero... Y si saben de amores, ¿alguien los ama a ustedes hasta el extremo? ¿O los aman por puchitos nada más? Ese amor hasta el extremo, al límite, solo es el amor de Jesús. Todos los otros amores, por espléndidos que sean o deficitarios, porque podrían ser limitados, como lo somos nosotros, no se comparan a ese amor de Jesús que llega al extremo de su inmolación, ese darse totalmente, de su total anonadamiento, ese volverse nada. A veces nosotros no podemos imaginarnos lo que significaba ser crucificado para un judío. Nosotros vemos en el arte cristiano, nos conmueven siempre las escenas de la crucifixión, pero culturalmente era la cosa más terrible que un judío podía vivir. Era estar en el suplicio de lo peor y de lo más degradante de la sociedad, ahí donde uno es nada. Por eso no lo crucificaban dentro de la ciudad. Ahora, si alguno de ustedes ha ido a Tierra Santa y está en Jerusalén, el Gólgota y el Santo Sepulcro están dentro de las murallas de Jerusalén, pero históricamente era en las afueras. Sí, nunca lo crucificaban a uno dentro de la ciudad, que ya quería decir, sos un excluido. Y lo crucificaban en una puerta de la ciudad, sobre todo la más concurrida, porque la crucifixión tenía un sentido educativo, porque ponían sobre la cruz el motivo de la sentencia. Y si a uno lo crucificaban lunes, podía pasarse hasta el viernes en la tarde ahí crucificado si no se moría. A Jesús lo crucifican un viernes. Por eso es que Jesús sobrevivió a la pasión poquísimo tiempo, porque había sido tan desgastante la flagelación. De hecho, muchos condenados morían en la flagelación, que era tan terrible como la crucifixión. Y entonces, por eso entendemos que iban a quebrarle y le quiebran las piernas a los dos ladrones. ¿Por qué? Porque el crucificado se apoyaba con los pies clavados, pero se apoyaba para poder respirar. En cambio, cuando le quebraban las piernas, ¿qué hacían? Hacían esto. Y eso les provocaba un paro respiratorio y después un infarto. Por eso morían.
Jesús ya está muerto. Pero decía que cualquier crucificado, y por eso entendemos el anonadamiento de Cristo, lo crucificaban en la puerta de la ciudad para que todo el que pasara lo viera y se escarmentara con eso. Lo crucificaban desnudos. La piedad de la tradición cristiana le pone un manto al Señor, pero a Jesús lo crucificaron desnudo en la entrada del pueblo, de la ciudad de Jerusalén. Y por lo tanto era la máxima vergüenza. De hecho, ningún pariente que se respetaba se iba a poner ahí al lado. Decía, ni hijo mío es, ¿verdad? Por eso se entiende que todos los discípulos huyen, les da miedo, pero les da miedo que los pudieran condenar a ellos también, como sus seguidores. El derecho romano es un derecho que se aplicaba a la sentencia del delito. Es decir, si ya habían sentenciado a muerte por un delito, ya no hacía falta hacer un nuevo juicio, sino solo se le aplicaba la sentencia. Entonces, claro, si ya lo habían crucificado a Jesús con los cargos con los que lo acusan, sus discípulos eran candidatos también a la cruz, pero salen huyendo todos. Por eso entendemos el papel totalmente relevante que sobre todo el Evangelio de San Juan pone en la presencia de la Santísima Virgen y de San Juan, la madre y el discípulo a quien más amaba. San Juan, estiman los históricos que San Juan debe haber sido un adolescente, 15, 16 años, el más jovencito. Todos los otros huyen. Y está en el momento del anonadamiento, eso quiere decir de la nada, no sos nada. Está la madre y está el discípulo. Por eso la versión de San Juan tiene una fuerza muy importante, porque ahí es donde le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Recuerden en los domingos de Cuaresma, hace un par de domingos, cuando escuchamos la lectura de la samaritana, perdón, de la mujer encontrada en adulterio. La misma palabra hebrea que Jesús usa para dirigirse: mujer, nadie te acusa, dirigida a la encontrada en adulterio, es la misma palabra que usa Jesús para dirigirse a María. Es la misma palabra, es decir, la dignificación de aquella mujer a pesar de su pecado. Y entonces, por eso, discípulo amado, madre del Redentor, he ahí a tu madre. Está entregando a María a los discípulos, no solo a Juan, la persona física que estaba ahí. Juan es el modelo del discípulo fiel, no solo él, sino el modelo del discípulo fiel. Por eso le dice: ahí tienes a tu madre, de manera que en él todos tenemos a María como madre. Y cuando le dice: ahí tienes a tu hijo, le está diciendo María: todos nosotros somos sus hijos. Y entonces, en ese contexto, surge de una manera misteriosa pero maravillosa, de su corazón traspasado, nace la iglesia. Fíjense que este es un dato que a veces nosotros no lo reparamos, no nos damos cuenta. A Jesús ya no le quiebran las piernas, entonces se cumple la profecía de que, como el cordero intacto de la Pascua, no tiene roto ningún hueso. Pero no solo se cumple la profecía, sino para cerciorarse que estaba muerto, traspasan su corazón. Se cumple la profecía: mirarán al que han traspasado, de lo cual podríamos hablar un año solo de esa frase. Pero, ¿por qué es importante que dice que brotó sangre y agua? Toda la tradición cristiana auténtica, hay falsos profetas, siempre vio que el agua significaba el bautismo y la sangre la Eucaristía. Y la cumbre de la vida de la iglesia es el bautismo y la Eucaristía. Por eso, con el bautismo nos hacemos iglesia,
¿Qué es la iglesia? La unidad, la sangre y el cuerpo de Jesús. Por eso ahí surge la iglesia. De manera que entonces surge la nueva comunidad de creyentes. Surge el nuevo Israel, porque Jesús es el nuevo Moisés. Nosotros somos el nuevo Israel. De manera que se constituye el nuevo pueblo de la nueva alianza. Hay un nuevo pacto de amor. Ya no es el símbolo de un cordero que conmemoraba la antigua alianza. Cuando Dios dice, voy a liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y entonces les dice, bueno, la noche que van a salir, tengan un cordero asado y recojan la sangre. Los judíos nunca comen carne con sangre, ¿no? Recojan la sangre y pongan en el dintel, ¿verdad? En la puerta, ¿verdad? El dintel, pongan una mancha de sangre del cordero. De manera que cuando pase el ángel de la muerte, era lo que celebraban los judíos en la Pascua, ¿no? Cuando pase el ángel de la muerte, no toque a nadie ahí, porque esa sangre es del cordero que salva a los que están allá adentro. Por eso Jesús es el nuevo cordero, que ya no con la sangre del antiguo cordero, sino con su sangre salva al nuevo Israel. Toda la simbología bellísima de la Pascua. Por eso hoy en la noche, más tardecito, incluso antes de que caiga el sol, levanten su mirada y verán que la luna está llena. La luna de Nisan, la luna de la Pascua. Y entonces en esa escena, al final, ahí está la Santísima Virgen María. Aparece ella como la cooperadora de la salvación. Los últimos 150 años ha existido una corriente teológica muy recurrente de nombrar a María como Madre corredentora, Madre de todas las gracias. No es un dogma de fe, pero a través de la tradición de la Iglesia podemos asegurar que ella indudablemente es cooperadora de la salvación en un grado excelsísimo, junto a San Juan, discípulo fiel. Y ahí también está toda la humanidad. Ahí también nosotros estamos. Por eso es que litúrgicamente conmemoramos, hacemos presente ese acto del pasado y participamos acá, hoy, de lo mismo. Lo terrible es que a veces no nos damos cuenta. Tengo que confesarles que me da mucha alegría que a pesar de que hay mucho calor, estamos bastante esta tarde. Yo que iban a haber 2 pelones nada más. Y no vino el pelón que viene con la tele, entonces es 2, ¿no? Porque tenemos que vivir los momentos litúrgicos. Después camínense todas las procesiones, bendito sea Dios, y pídanle perdón por sus pecados y los míos y los de todo el mundo. Estupendo, pero hay que vivir la liturgia, porque es lo que nos hace actualizar el misterio. Eso es lo que nos hace actualizar el misterio. Y entonces junto a María, junto a Juan, junto a nosotros, se constituye el núcleo positivo de la iglesia naciente, que nace ahí en la cruz, pero que sigue viva en el mundo, en el nuevo desierto, que es la vida, caminantes hacia la nueva tierra prometida, que es la casa del Padre. Que podamos comulgar, pídamele al Señor esta tarde, que podamos comulgar con tu pasión y muerte, Señor, para poder después realmente gustar la gloria de tu resurrección. Que así sea. Amén. Ahora vamos a ponernos en pie. La liturgia de hoy pone, para terminar, la liturgia de la palabra. Esto tiene 3 momentos. La liturgia de la palabra la terminamos con la oración universal. El segundo momento es la adoración a la cruz. Y el tercer momento, la comunión. Para terminar esta primera parte, hacemos la oración comunitaria. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente con una vida pacífica y serena.
Vamos a orar un momento en silencio por la iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño, para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Oramos un momento en silencio por el Papa. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano, que tú mismo pastoreas, progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar también por nuestro obispo Gonzalo, su obispo auxiliar, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Oramos un momento en silencio por el pueblo de Dios y sus ministros. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que, con la ayuda de tu gracia, te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora oremos también por los catecúmenos que van a ser bautizados en la noche santa de mañana, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo Señor nuestro. Vamos a orar por los que van a recibir el bautismo en la noche santa. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Vamos a orar por la unidad de los cristianos. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Oramos un momento en silencio por el pueblo judío. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Oramos en silencio por los que no creen en Cristo.
Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Oramos un momento en silencio por los que no creen en Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios, verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y oremos también por todos los gobernantes de las naciones, especialmente por los que tenemos en este país, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad providente hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Vamos a dar un momento por nuestros gobernantes, aunque ingratos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y de los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y pidamos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, que aleje las enfermedades, que alimente a los que tienen hambre, que libere a los encarcelados y que haga justicia a los oprimidos, que conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos de su hogar, salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Oramos un momento en silencio por los que se encuentran en alguna tribulación. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren. Escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora pasamos a la segunda parte de nuestra celebración, que es la adoración de la cruz, de la Santa Cruz. Por el COVID, pues no vamos a besar la cruz, pero yo invito que pasemos siempre uno por uno, que hacemos nuestra reverencia frente a la cruz de Jesús. También hoy es la colecta por Tierra Santa. Los frailes que custodian Tierra Santa siempre han pasado, pero ahora pasan unas necesidades espantosas. Así que pidamos por ellos y seamos generosos en la ofrenda para Tierra Santa. Yo voy a invocar cantando, miren al árbol de la cruz, y todos contestan, vengan y adoremos. Vean el árbol de la cruz.
la cruz. Vean el árbol de 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 la cruz. Ahora pasamos individualmente a hacer la reverencia ante la cruz y cantamos.
Nos ponemos en pie y pasamos a la tercera parte de nuestra celebración, que es el rito de comunión. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quienes estén preparados para recibir la comunión, procedemos y cantamos.
Comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y alcanzaré sanación, salvación y perdón. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de despedirles, les recuerdo el día de mañana, sábado santo, segundo día del Tríodo Pascual, se medita la sepultura del Señor y su descenso a los infiernos. Para quienes puedan y deseen, a las 10 de la mañana vamos a hacer la oración del laudes que corresponde a esa solemnidad. Y luego están todos también invitados a la gran vigilia pascual a partir de las 7 de la noche. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón y reciban consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Basta.